no deje de glorificar el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo es el título del tema de esta mañana? Sí, el efecto del olvido. Sí, el título que tenemos ahí en el capítulo es José es vendido por sus hermanos. Tiene razón. Pero el tema que a nosotros nos compete lo hemos titulado Procesos en la vida de José. ¿Cuántos han leído de José? Amén. Todos. Es una historia famosísima. Incluso de él se han hecho películas, documentales, etcétera, 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 dada la relevancia y la importancia que tiene en las Sagradas Escrituras, en la historia del pueblo de Israel y también como ejemplo de inspiración para nosotros. Se entiende como proceso al conjunto de fases sucesivas al que es sometido o sometida una cosa, un elemento o una persona para poder ser elaborada, mejorada y transformada. Se lo voy a repetir nuevamente. Se entiende como proceso al conjunto de fases sucesivas al que es sometido una cosa, un elemento o una persona para poder ser elaborada, mejorada o transformada. Alabado el nombre del Señor. Dios. Bendito el nombre de Jesús. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra proceso es definida como la acción de ir hacia adelante. Repito eso. La palabra proceso se define, según nuestro diccionario de la Real Academia Española, se define como la acción de ir hacia adelante. Alabado el nombre del Señor. En el transcurso del tiempo y hacia un propósito determinado. Entonces, un proceso es una acción de ir hacia adelante en el transcurso del tiempo, en una línea de tiempo y hacia un propósito determinado. Alabado el nombre del Señor. Entonces, todo proceso tiene ¿un qué? Un propósito. Dígale que está a su lado. Todo proceso tiene un propósito. Todo proceso tiene un propósito. ¿Cuántos han experimentado los procesos de Dios? Tarde que temprano usted y yo nos enfrentaremos con un proceso. Ojalá sea de Dios, ¿no? Ojalá sea Dios. Entonces, estar dentro de un proceso equivale a ir avanzando y a ir creciendo. Estar dentro de un proceso equivale a ir avanzando y a ir creciendo. O sea, cuando una persona sea consciente de que está viviendo un proceso, debe alegrarse, aunque aparentemente no haya razones para hacerlo. Pero sí hay razones, porque entonces su vida está avanzando y su vida está creciendo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Cuando usted está enfrentando un proceso de parte de Dios en su vida, debe alegrarse, debe estar tranquilo, porque debe saber también que su vida está avanzando, que no está dándole vueltas al mismo lugar, sino que su vida está avanzando, aunque aparentemente sus ojos le digan, sus emociones y sus sentidos le digan que en realidad no está sucediendo nada de esto, que ni está avanzando ni está creciendo. Pero si es un proceso permitido por Dios en su vida, entonces usted está avanzando y usted está creciendo. Amén. ¿A cuánto les gusta avanzar? Amén. ¿A cuánto les gusta retroceder? No, no es tan bueno, ¿no? Pero ¿a cuánto les gusta avanzar? Avanzar es muy bueno. ¿A cuánto les gusta crecer? Crecer también es muy bueno. Por supuesto, no crecer en peso, ¿no?
Un proceso permitido y promovido por Dios en la vida de una persona nunca será para desaparecerlo. Le repito esa frase. Un proceso permitido y promovido por Dios. Porque hay procesos que Dios los permite y los promueve. Pero nunca será para desaparecerlo ni para extinguirlo, sino que hay en medio de ello algo que Dios está buscando hacer en la vida de esa persona. Repito esa frase de nuevo. Un proceso permitido y promovido por Dios en la vida de una persona nunca será para desaparecerlo ni para extinguirlo, sino que hay en medio de ello algo que Dios está buscando hacer en la vida de esa persona. Gloria a Dios. O sea, Dios está queriendo hacer algo, Dios está queriendo hacer un trabajo, una labor en la vida de esa persona. ¿A cuánto les gusta que Dios haga labores, trabajos poderosos en la vida de esa persona? En su vida, hermano. Alabado el nombre del Señor. Dícese de Jesús en la epístola a los Hebreos. Vamos a los Hebreos. Sé que nos vamos a remontar por allá lejos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Hebreos. Dícese de Jesús, mire que hasta el mismo Señor fue procesado. El Hijo de Dios tuvo que ser procesado. Dios. Gloria. Hebreos capítulo 5. Cuando lo encuentre me dice amén para saber. Amén. Hay unos 5 que ya, esperemos a los otros 50 que no van a encontrar. Cuando lo encuentre dígame amén. Amén. Ya hay una amplia mayoría. Hebreos capítulo 5. ¿Quién escribió el libro, la epístola a los Hebreos? Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Pedro. Es indeterminado realmente. Pudiera ser Pablo, pero no podemos aseverarlo, porque no tenemos un registro realmente fidedigno. Pero fue alguno de ellos. Tiene cosas de Pedro, repito, también tiene cosas de Pablo. Y bueno, pero fue inspirado por el Espíritu de Dios, hermano. El lugar desde Italia, posiblemente, según el capítulo 13, verso 24. Y como decimos, tal vez Pablo, según el capítulo 13, verso 20 al 25. Pero lo que sí es que, repito, tiene inspiración en Dios. Y Hebreos capítulo 5. Estamos diciendo que un proceso permitido y promovido por Dios en la vida de una persona nunca será para desaparecerlo ni para extinguirlo, sino que hay en medio de ello algo que Dios está buscando hacer en la vida de esa persona. Dios. Lea conmigo el capítulo 5, verso 7. ¿Cómo dice, hermano? Léalo en su Biblia, por favor. ¿Cómo dice, hermano? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor rebelde. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo le parece esto? Del mismo Señor Jesucristo, hermanos. O sea, tuvo que ser perfeccionado, tuvo que vivir un proceso. Era necesario, y clamó a su Padre, ofreciendo ruegos y lágrimas y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, tuvo que ser procesado, porque los procesos son para nuestra bendición. Amén. Dígale a alguien, el proceso es para su bendición. Pregunta, cuando estamos viviendo un proceso duro, difícil, ¿pensamos que es para bendición? ¿Qué pensamos? ¿Por qué a mí? ¿Cierto, hermano Jonathan? Es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué a mí? Si yo soy tu siervo, si yo te amo,
si yo te sirvo, si yo apoyo tu obra, si soy fiel, si soy obediente, si evangelizo, si lo uno, si lo otro. ¿Por qué a mí? Pues porque Dios lo quiere bendecir es a usted y no a otro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que a veces, o sea, no entendemos, hermano. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que no entiendes ahora. O sea, hay cosas, hermano, que si ahora Dios nos las explicara a usted y a mí, no las iríamos a entender. Por eso no le diga a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios se pusiera a explicarnos, no podríamos entenderlo, hermano. Pero cuando usted esté viviendo un proceso duro, ya vamos a mirar algunos procesos. Cuando usted esté viviendo un proceso difícil, dele gloria al Señor, no es fácil. Amén, no es fácil hacerlo, porque nuestra naturaleza humana no quiere pasar momentos difíciles, no quiere ser incomodada, como dicen los que hablan el lenguaje técnico, no quieren, el ser humano no quiere salir de su estado de confort, nos gusta la comodidad, nos gusta que todo funcione bien. Pero hay momentos donde no todo va a funcionar bien, hay momentos donde Dios nos va a meter en un proceso. Nosotros cuando llevamos como 2 años de la vida cristiana, Dios nos habló, Dios me habló a mi corazón y me dijo que venía un proceso para mi vida. No sabía, no me dijo cuánto, no me dijo de qué manera venía. El proceso nos duró más o menos 3 años largos, duró ese proceso. 3 años más o menos, 3 años y medio. Recuerdo, yo le hice la cuenta porque eso uno cuenta esos días. Y hay días donde uno le dice como a Habacuc, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Amén, y no se me olvida ese proceso, pero en ese proceso avanzamos. Amén. En ese proceso crecimos. Ha sido mi vida espiritual fue mi edad de oro, alabado el nombre del Señor. Fue el tiempo donde más tuve para buscar a Dios, en las noches, en las madrugadas, donde más he ayunado. Todavía lo hago, pero fue un tiempo muy dorado, hermano. Muchas veces ayunando forzado. Santo Dios. Es que el proceso incluye eso, porque Dios nos quiere tener cerca. Eso sí, hubo consecuencias. La ropa no me la ponía, me la colgaba. Santo Dios. Me bajé de peso, lógico, ayunando 2, 3, 4 veces por semana. Amén. Y la gente me decía, usted sí está delgado. Yo lo único que podía decir, sí, pero mi espíritu está fuerte. Porque en el proceso depende de lo que Dios permita en su vida. En el caso nuestro fue así, hermano. Nuestro cuerpo, sí, claro, se afectó. Nuestra apariencia se afectó y muchas cosas se afectaron, pero nuestro espíritu creció. Hasta el punto de que fue el tiempo cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Esa noche antes de irme a dormir dijo, Pérez, que le tengo un regalito, y me llenó esa noche. Y ahí llegamos hasta la 1 de la mañana hablando en lenguas, adorando en otras lenguas, saltábamos de la cama, hermano, del gozo, de la gloria. Fue algo tan glorioso y tan maravilloso, hermano. Todo proceso promovido y permitido por Dios es para que avancemos y para que crezcamos. Ahora en esta hora, no es para matarlo, no es para destruirlo, no es para acabarlo, no, es para que usted y yo crezcamos y avancemos. Alabado el nombre del Cristo de la gloria para siempre. Por ejemplo, ya dijimos, buscando que la persona avance y crezca, ya que en todo proceso, si uno toma la ruta correcta, ahí es donde muchos han fallado. En medio del proceso toman rutas equivocadas. Se quieren tomar atajos para llegar más rápido, pero resulta que con Dios normalmente los atajos no funcionan. Dios quiere que vivamos el proceso completico. ¿Para qué? Porque hay enseñanzas que Dios quiere transmitirnos. Hay cosas que de otra manera no las aprenderíamos, hermano. Cosas que de otra manera no las aprenderíamos, sino es dentro de ese proceso permitido y promovido por Dios para nuestro avance y para nuestro crecimiento. Pero si tomamos la ruta correcta, el sentido correcto, uno siempre va a crecer, porque los procesos nos hacen crecer. ¿A cuánto les gusta crecer? Físicamente no le veo esperanzas, pero podemos crecer. Dígale al del lado, los procesos nos hacen crecer.
Proceso nos hace crecer. Si uno toma la ruta correcta, ese proceso que usted viva lo va a hacer crecer como persona, va a ser mejor ser humano, va a entender mejor al otro. Por eso de Jesús se dice, por cuanto Él mismo, creo que es Hebreos, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Usted cree que cuando la mujer samaritana le vino, usted cree que él no sintió tentación? ¿De qué opina, hermana Sara? ¿Fue tentado o no? ¿Está solo? El Señor tenía, póngale, no tengo el relato cronológico, pero no tenía menos de, inició su ministerio a los 30, ¿cierto? Duró 3 años y medio más o menos su ministerio, 3 años, que tuviera 32. Un hombre de 32 tiene las pilas puestas. Sí, a veces sí. Y todavía, hermano. Mascando el agua ya, hermano, con 3 órdenes de captura en los cementerios y todavía en el mausoleo, en el central y en la colina. Tan que lo piden, hermano, y todavía. Alabado el nombre del Señor. Alabado. Vamos a ver. Alabado el nombre del Señor. Imagínense con 32. Fue tentado. Una mujer samaritana, solo. Amén. Por eso cuando usted lee la historia de Juan 4 y usted ve que los discípulos cuando llegaron y se encontraron el escenario al Señor hablando con una mujer a solas, no lo hacía el Señor, pues lógica para cuidarse, su testimonio. Amén. Pero cuando lo vieron, dice que ellos se asombraron, pero no le dijeron absolutamente nada. Pero ahí el Señor fue tentado. Bueno, cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir, hermano, que después de que usted pase un proceso en el área que sea de su vida, usted va a poder entender mejor al otro. Amén. Y no vamos a estar con un dedo acusador. Dios. Gloria al Señor. Cuando usted ha estado a punto, hermano, de chamuscarse, usted entiende al que pasa por ahí. Y no lo juzga, no lo recrimina, no lo condena. Gloria a Dios. Porque usted dice, yo también soy hombre, yo también soy ser humano, yo también he estado en el filo de la navaja, estoy aquí de pie porque Dios ha tenido misericordia de mi vida, porque Dios me ha ayudado, porque Dios ha sostenido mi vida, mi hogar, mi familia, mi vida espiritual, mi testimonio. Estoy acá porque Dios me ha guardado. Pero si alguien cae, no lo voy a juzgar, no lo voy a recriminar, porque entiendo a esa persona. Hubiera podido ser yo también el que estuviera en esa condición. Amén. Alabe a Dios en esta preciosa mañana. Por eso nos hacen crecer como seres humanos, nos vuelven sensibles. Dios. Yo recuerdo una joven, no la volví a ver, hija de una cliente mía de Arauco, y ella, nieta, la mandaron a estudiar acá. Ellos son acomodados allá y la mandaron a estudiar acá a Bucaramanga, y cuando llegó eso venía filipichita, niña de papi y mami, vino a estudiar medicina, niña de papi y mami. Eso venía con esa altivez. Cuando terminó la carrera tuvo que volver a mi trabajo porque tenía algún negocio con la abuela de ella, y venía totalmente cambiada, con una humildad, una sencillez. Entonces yo la vi rara y me di a mis maneras, en medio de charla, le saqué algo de información. Resulta que la mandaron al hospital universitario a hacer el y allá se le fueron todas las ínfulas. Allá vio gente morir, allá vio el dolor, allá vio el sufrimiento, allá la sensibilizaron. Yo dije, ¿cómo los procesos ayudan a una persona?
Dios. Hermano, los procesos son para que avancemos, son para que crezcamos. Dele gloria al Señor. Gloria. Es un proceso. También le tengo que llorar. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos, estoy creciendo, estoy avanzando. Dios. A su nombre sea la gloria. No es para desaparecerlo, no es para destruirlo, es para que su vida crezca, para que su vida avance. Para que seamos mejores cristianos, mejores seres humanos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y como cada etapa del proceso es diferente, pues a veces parece que no se estuviera creciendo, ¿cierto? Porque en el proceso parece que estuviéramos dándole vueltas al mismo lugar. Santo Dios. Y qué duro es sentir que estoy dándole vueltas al mismo lugar. Gloria a Dios. Qué duro es sentir que estoy dándole golpes al aire. Para mí eso es muy difícil, para quien habla, no sé para alguien. Porque cuando yo trabajo en algo quiero ver frutos, Amén. quiero ver resultados. Porque estoy proyectándome, sé para dónde voy, yo no soy un barco a la deriva, yo no me levanto a ver para dónde cojo hoy, no, yo vivo de acuerdo a propósitos y a objetivos claros. Y si usted trabaja y trabaja y trabaja, y pasa el tiempo y usted no ve ningún fruto, sino por el contrario, como esta mañana Dios nos hablaba en el matutino, sino por el contrario, usted lo ve como más lejos y más distante, usted siente que le está dando golpes al aire, usted dice, entonces, ¿qué razón tenemos de estar por estos lados? O sea, ¿qué razón hay? Eso es duro, que usted sienta que le está dando vueltas al mismo lugar, que le está golpeando al aire. Cuando uno golpea al aire, ¿qué pasa? Ahí se va a desombrar y le va a quedar doliendo esto, hermano. Pero no va a obtener ningún fruto. Ese es el asunto. Que como cada etapa del proceso es diferente, pues a veces parece que no se estuviera creciendo. A veces parece que el dolor y la incomodidad fueran en vano. ¿Tiene sentido sentir dolor e incomodidad en vano? Usted sufre y se duele por algo que usted dice, pero voy a tener frutos. Por eso el Señor dice en Isaías capítulo 53 que Él verá linaje y quedará satisfecho, que verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, sí pasó el proceso, pero ahora Él sabe que hay millones y millones de redimidos con su preciosa sangre. Amén. Y cuando el Señor viene y le echa una mirada a la iglesia de la Victoria, dice, valió el proceso. Valió el proceso, ahí están los redimidos. En cualquier lugar donde se le alabe, se le glorifique. Su nombre sea la gloria. Alabado el nombre del Señor. Pero qué duro es cuando a veces parece que el dolor y la incomodidad fueran en vano y no tuvieran sentido. Pero en realidad, si hay un proceso de parte de Dios, nunca el dolor ni la incomodidad será en vano. Siempre habrá sentido. Se lo dijo a Israel, que te sustentó con maná, comida que tú ni tu padre conocías, que te hizo tener hambre, que te pasó por el desierto. ¿Lo dice Deuteronomio o no lo dice, hermano? Pero mire esa frase que dice al final, ¿la recuerda cuál es? Para... ¿Cómo dice, hermano? Para la postre hacerte bien. Dígale, el proceso es para la postre hacerte bien. Dígale. El proceso es para la postre hacerte bien. Amén. Este mensaje es para ustedes, hermano, y para los que están aquí. 3 veces intenté predicarlo en 3 cultos. Y lo iba a predicar el domingo en la noche, no pude. Lo iba a predicar el jueves en la noche, se vino a mover ahí del Espíritu, hermano. Y creo que había otro ya era el tercero. Hoy sería el cuarto. Y hoy Dios quiso que lo predicara. Esta palabra es para usted. Mucho, hermano. Dios le ama a usted muchísimo. Espera, mijo, que espere, que necesito que alguien esté en ese culto para que le dé una palabra. Alabe a Dios en esta hora. Ese es el Padre bueno. ¡Aleluya! Dale gloria al Señor en esta hora. Por eso se está viviendo un proceso permitido o promovido por Dios. No te afanes, hermano. Sé que con hermanos no es fácil. Queremos ver frutos ya. ¿Cuántos queremos ver frutos ya? Amén. Yo soy eso, hermano, de ver frutos ya. Yo le meto el alma y el corazón, pero quiero ver frutos. Si yo le meto el alma y el corazón y no veo frutos, estoy en peligro. Gloria a Dios. Así somos los apasionados. Yo soy una persona apasionada. Los apasionados somos todo, no somos nada. Le metemos todo o si no,
estamos al otro lado, no hay nada que hacer, esto no le gastemos más tiempo. Gloria a Dios. Pero entonces a esos apasionados Dios le permite procesos Gloria para a Dios. regularlos, para tranquilizarlos. Alabado el nombre del Señor. Pues el crecimiento espiritual o de carácter o formativo en fe, porque en el proceso usted es formado en fe, y qué lindo es ser formado en la fe. Gloria a Qué lindo es Dios. ser formado en la fe. Es formado en depender de Dios y de nadie más. No depende uno ni de papá ni de mamá, con todos los amados que puedan ser para usted. No depende de su esposa ni de su esposo, con todo lo amado que pueda ser. No depende de su amada y querida suegra, con todo lo amada y querida que por ustedes. Ahí usted ya depende. Ahí es donde aprendemos a decir como David: alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay nadie por ahí. Definitivamente la conclusión es que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el proceso usted aprende a depender solamente del Dios eterno. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Para que donde vayamos usted diga: el mismo Dios que me sostuvo en Bucaramanga es el mismo Dios que me sostendrá y me protegerá aquí donde yo vivo. Y donde quiera vaya, si voy en el proceso de Dios y estoy en las manos de Dios, está garantizada la bendición, la protección, el cuidado, el sostenimiento. Gloria a Dios por eso. Jesús ha ido asombroso. Otros no lo creen, pero la gente de fe sabe que es verdad. Dale gloria a Dios, por lo que se detiene esta mañana. Bueno, aquí se nos quedó el mensaje. Vamos a darle gracias a Dios que estamos en el proceso. Gloria a Dios. Yo he aprendido a parar donde hay que parar. Gloria a Dios. Si usted está en el proceso, pues en esta mañana reciba fuerza. Qué lindo es llorar en medio del proceso, hermano. Yo he llorado como un niño en medio del proceso. Y le he dicho: Señor, tú eres mi Dios, tú lo eres todo. Gloria a Dios. Tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dijera el salmista. Porque en el proceso uno dice: ¿a quién tengo verdaderamente? En realidad yo sé que en el proceso solo te tengo a ti.